Muy buenos días. Agradezco su asistencia para escuchar esta conferencia magistral en el marco del Encuentro Estatal de Archivistas Municipales que organiza esta Feria Internacional del Libro del Estado de México 2024. En esta ocasión vamos a escuchar al maestro Leopoldo Flores Valenzuela, que nos va a hablar sobre su investigación en archivos musicales en municipios, pueblos y parroquias, el caso de Santa Catarina Minas, Oaxaca. Antes de cederle la palabra, voy a leer una semblanza académica del profesor. Su formación profesional: carrera de músico instrumentista en la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical. Hizo un propedéutico en etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Y también estudió la licenciatura en etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Y finalmente la maestría en música etnomusicología del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM también. Dentro de su desarrollo profesional ha sido investigador especialista en cantos religiosos de comunidades zapotecas y campesinas de Oaxaca, en su dimensión simbólica, política y antropológica. Autor de Alabanceros, canto religioso en el Valle de Oaxaca, politicidad, simbolismos y sublimación músico-ritual, entre otros artículos. Estudioso de la práctica y repertorio para banda y orquesta de los siglos XIX y XX, tanto en Oaxaca como en el Caribe colombiano. Coautor de metodología de catalogación de archivos musicales, herramientas y catálogo número 1, catálogo musical de Crispín López de Santiago, Tilantongo, Oaxaca, y del catálogo musical del municipio de Santa Catarina Minas, en Oaxaca. Igualmente del catálogo y estudio del archivo musical Santa Cruz de Mompox por la Biblioteca Nacional de Colombia, obra ganadora del Premio Antonio García Cubas en 2022. También ha sido acreedor del Premio Richard E. de la Library Scholar en el 2023 de la Universidad de Nuevo México, ganador del Programa de Subvenciones de Investigación 2021 de la Fundación Cultural Latin Grammy, profesor investigador del Conservatorio Nacional de Música, México, coordinador de asuntos académicos en la maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colaborador en el proyecto Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca, en dicho centro de investigación, intérprete con formación profesional en guitarra y géneros tradicionales de música mexicana. También se ha presentado en varios foros como la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Actualmente es editor invitado del dossier Historia de las Culturas Musicales y la Industria en Latinoamérica, siglos XVIII al XXI, del Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Universidad Industrial de Santander, Colombia. Como vemos, es un currículum bastante amplio. Nos va a hablar sobre investigación en archivos musicales de municipios, pueblos y parroquias, el caso de Santa Catarina Minas, Oaxaca. Le cedo la palabra al maestro Flores. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias a todas, todos que me estén acompañando aquí en esta conferencia. Principalmente o inicialmente quiero agradecer la invitación a la Feria Internacional del Libro del Estado de México, por supuesto al Encuentro Estatal de Archivos Históricos Municipales y especialmente a José Chávez, que fue la persona con quien hice el principal contacto y por quien a quien le debo estar aquí, ¿no? Bueno, gracias a todas, a todos. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un proyecto que ha sido intermitente, pero que tiene ya más de una década quizá. Empezó en el 2013, si mal no recuerdo, con sus antecedentes ya verán, es decir, ya 11 años, ¿no? De manera general, la academia especializada en historia de la música ha tendido a excluir sistemáticamente a los pueblos mexicanos de su narrativa, lo que ha resultado en un considerable vacío en el conocimiento sobre la vida musical de comunidades periféricas. No obstante,
En diversos pueblos, ¿no?, municipios, parroquias e iglesias, se conservan papeles de música que contienen información invaluable sobre la vida artística de regiones enteras. Durante casi una década, como les dije, un grupo de trabajo que hasta la fecha está conformado por Sergio Navarrete Pellicer de Ciesas en Oaxaca y Edgar Serral de Mayer, que está por allá atrás tomando una foto. Hemos dedicado esfuerzos a la clasificación, catalogación y digitalización de estos archivos. Esta conferencia tiene como propósito mostrar los avances investigativos y aplicativos relacionados con el archivo musical de Santa Catarina Minas, que está ubicado en el Valle de Oaxaca. El proyecto Ritual Sonoro en Catedral, Parroquias y Pueblos, Catalogación e Investigación Musical en Oaxaca, ese es el nombre del proyecto, se ha dedicado desde el 2014 al rastreo, clasificación, digitalización y catalogación de documentos musicales resguardados en instituciones locales, religiosas y civiles del estado de Oaxaca. Su objetivo ha sido estudiar, denme un segundo. Su objetivo ha sido estudiar y analizar los repertorios locales, comprender el cambio y la transformación de las prácticas musicales a lo largo del tiempo y generar un mapa cultural que refleje la riqueza sonora de distintas regiones de Oaxaca, resaltando tanto las influencias en el desarrollo de sus tradiciones musicales como sus relaciones económicas y sociales. El proceso de catalogación de los documentos musicales almacenados en iglesias, presidencias y agencias musicales forma parte de un enfoque integral para el estudio tanto de la historia de la música como de las prácticas musicales contemporáneas. Es decir, no nada más posibilita entender el pasado, sino también el presente musical. Este esfuerzo ha buscado obtener, a través de la organización y clasificación de estos valiosos registros, un panorama claro sobre las agrupaciones musicales, sus integrantes, compositores, copistas, amanuenses, mecenas y otros protagonistas. Además, permite identificar los repertorios y eventos donde estas músicas son interpretadas o fueron interpretadas, así como mejorar las condiciones en las que se preservan y consultan estos materiales. El proyecto se expande hacia metas más amplias también, como la elaboración, ya había dicho, de un mapeo histórico diacrónico, es decir, en la historia, de los repertorios musicales en el estado de Oaxaca y más allá. Esto se está llevando a cabo a través de una selección cuidadosa de archivos ubicados en comunidades de diversas regiones culturales que permitan su análisis y conservación. El objetivo principal, pues, es identificar colecciones representativas que permitan rastrear las corrientes musicales predominantes, las dotaciones instrumentales y la influencia de compositores destacados en estos contextos. Más adelante voy a profundizar en la metodología, pero desde este momento quiero dejar claro que es una metodología especializada que hemos desarrollado en conjunto para archivos locales, con características particulares. No es lo mismo enfrentarse a un archivo de un conservatorio, por ejemplo, o de una institución que tenía muchos recursos, a un archivo como el de una parroquia o el de un municipio que pues tenía menos recursos de entrada. Y otras condiciones, no nada más esas, ¿no? Condiciones sociales de pueblos que se desarrollaron en pueblos originarios, ¿no? Y otras particularidades de las que hablaremos más adelante. Uno de los objetos de crear estos catálogos es literalmente crear, perdón la redundancia, fuentes de consulta expeditas para la investigación de la música en los pueblos. Esto significa que al ordenar los papeles se convierte en un archivo. No sé si sepan, pero papeles desordenados no son un archivo, son papeles. Y cuando uno le da
un orden, es decir, una clasificación y después un catálogo para su consulta, se convierte en un archivo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es crear archivos consultables. Hasta ahora hemos publicado, tenemos en la mesa 2, pero podemos ya contarlos, 5, 4 en Oaxaca y 1 en Colombia, que lo he desarrollado de forma personal con mi colega María Alejandra. Aquí tienen en la pantalla, en la presentación, las publicaciones, ¿no? Con el proyecto Ritual Sonoro, auspiciado por ADAVI, es decir, la institución Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, junto con CIESAS, el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social, hemos publicado en el 2017 la metodología y 2 catálogos. El catálogo musical de Crispín López de Santiago Tilantongo, Oaxaca, que es una comunidad en la Mixteca y que su depositario, o más bien su dueño, son los descendientes de Crispín López, un músico y un intelectual mixteco, por llamarlo de un modo. Un súper interesante personaje, llevó el refresco, una refresquera, o sea, al pueblo, llevó la telefonía, creo que llevó hasta la luz, era un personaje muy particular, Crispín López. Y el otro catálogo, que es el del que vamos a hablar hoy, que es el del municipio de Santa Catarina Minas, que fue el primer archivo que trabajamos desde el 2013. Está por publicarse ahorita algo que estaremos llamando metodología actualizada. Vamos a actualizar, o ya actualizamos la metodología de catalogación, y vamos a publicar 2 archivos de un mismo pueblo, uno que corresponde a la banda municipal del pueblo y a la parroquia del pueblo de San Juan Igualtepec, otro archivo de la Mixteca oaxaqueña. Finalmente, o por aparte, de cierta manera, como llamémosle un proyecto hermano, aplicamos esta metodología en Colombia con la doctora María Alejandra de Ávila López, y publicamos el catálogo y estudio del archivo musical Santa Cruz de Mompox, que es un pueblo muy particular en el Caribe colombiano, que se encuentra en medio de un río en lo que se llama la Depresión Momposina, y que por razones diversas llegamos a ese archivo y nos lo encontramos, llegamos a esos papeles que no estaban ordenados, y porque María Alejandra tenía la necesidad de estudiar ese tipo de repertorios, emprendimos el proyecto de clasificarlo y catalogarlo y finalmente publicarlo. Eso lo hicimos con la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura. Ya les pasaré ya verán más adelante, ¿no? Bueno, antecedentes. En 2011, cuando yo estaba estudiando etnomusicología, esta disciplina que se aboca al estudio de las culturas musicales del mundo, recibí una invitación por Edgar, que está aquí sentado, para colaborar con este otro gran proyecto que se llama Las etnografías de las culturas musicales en Oaxaca. Esto fue en el 2010-11. Y entonces, pues emprendimos una aventura. Yo no conocía Oaxaca, gracias a que Edgar me invitó, fui a comer estofado y a tomar mezcal a Oaxaca, y se le asignó a Edgar la región del Valle de Oaxaca. Este proyecto tuvo como objeto registrar y mostrar el estado actual de las expresiones musicales de todo Oaxaca o de gran parte de Oaxaca. Se hizo un equipo de trabajo de 20 y tantos investigadores, 27, una cosa, muchos investigadores, quienes fuimos a muchas regiones de Oaxaca, ¿no? Se intentó abarcar todo el estado. A Edgar, que fue a quien le asignaron valles centrales o el Valle de Oaxaca, me hizo la invitación y entonces comencé a conocer las expresiones musicales de Oaxaca. Ahí, en ese proyecto, llegamos a Santa Catarina Minas en el 2010. Y en el estar explorando las diferentes expresiones musicales del pueblo, incluidos los rezanderos, el conjunto de chirimía,
¿qué otra? La banda misma, entre otras. Se nos indicó por Chava, fue Salvador, entonces regidor de Cultura, me parece, un personaje en el pueblo, amigo de nosotros ahora, nos dijo, ¿por qué no van al municipio? Ahí hay unos papeles viejos. Y nosotros, de cierta manera, ingenuamente, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y llegamos y vimos una serie de papeles históricos que después se convirtieron en lo que es el archivo, ¿no? En ese momento solamente registramos la existencia de los papeles que corresponden a la antigua banda del municipio. Hoy en día el municipio ya no tiene una banda, es decir, ya no está sufragada por el municipio, sino que por razones pues, de la historia de las propias bandas en general, en Oaxaca, quizá en México, se comenzó un proceso de privatización, por así decirlo, o más que de privatización, ya no es solventado o sufragado por las instituciones del Estado o la propia iglesia, sino que ahora son particulares quienes mantienen a las bandas. Entonces, estos papeles de este archivo corresponden con la antigua banda municipal. Registramos la existencia de instrumentos antiguos, o sea, que corresponden a la banda, de hecho todavía los tienen en custodia, el municipio los tiene en custodia, y un armonio que me parece hoy en día ya no existe. O sea, del 2010 para acá parece que lo hicieron leña o no sé, no sé qué le hicieron. Bueno, aquí están viendo un mapa, ¿no? Para que tengan idea de dónde está Santa Catarina Minas. Arriba van a ver la ciudad de Oaxaca, bueno, sí, ahí está Oaxaca de Juárez, donde dice Oaxaca de Juárez es la capital, es en donde uno llega pues al estado, y el Oaxaca o el Valle de Oaxaca se divide en tres grandes brazos. Si lo puedes quitar el zoom, por favor. Tiene una especie de forma de Y invertida el Valle de Oaxaca. El Valle Norte se le conoce como Etla, el Valle de Etla. El del sureste, el sureste, corresponde a Tlacolula, el Valle de Tlacolula, es el valle más seco, árido, y el Valle sur es el que corresponde con Ocotlán-Cimatlán, o también se le conoce como Valle Grande. En ese valle, que es por donde corre el Atoyac, pues por supuesto tiene más agua, es más, bueno, el más verde es Etla, el norte, pero por acá abajo en el sur también hay una economía particular. Bueno, lo importante a destacar es que Santa Catarina Minas se encuentra en el valle sur, en el valle de Ocotlán-Cimatlán, enclavado, si se dan cuenta, hacia las montañas, unas montañas que están ahí en el centro que divide al valle de Tlacolula y el valle de Cimatlán-Ocotlán. Y se llama Santa Catarina Minas porque era un real de minas, es decir, en la colonia se estableció ahí un centro minero, una ciudad, bueno, un pueblo de españoles, o se mandó a ciertos españoles que habitaran porque se explotaban algunas de las minas que hay, las pocas minas que hay en Oaxaca, corresponden, o sea, las pocas minas que hay en el valle de Oaxaca están justamente en esa región. Está San José el Progreso, sí, San José creo, más adelantito. Por eso se llama Santa Catarina Minas. Está, por supuesto, el santo patrono, la santa patrona es Santa Catarina o Santa Catalina de Alejandría. Su fiesta es en noviembre, si mal no estoy. Bueno, aquí tienen fotos, los primeros registros que hicimos, Edgar, Blanca y yo, que estábamos etnografiando el pueblo, o sea, bueno, el estado de las expresiones musicales, y encontramos, como les dije, estos papeles en estas condiciones, en unas bolsas de papel, resguardados no en las mejores condiciones, pero resguardados al menos, no quemados, no tirados, no rotos. Bueno, y en una caja de metal, como pueden ver, que pues probablemente estaba dañando los papeles, pero al menos encontramos una parte de la historia musical del pueblo, ¿no? Ahí, o bueno, una parte de los papeles.
Y además se nos indicó que estaban los instrumentos antiguos de la antigua banda municipal. Ahí pueden ver lo que corresponde con saxhorns, esos son saxhorns. Se les suele llamar de manera popular saxores, ¿no? El de allá es, bueno, allá hay varios tamaños, son de la misma familia. Me parece que ese es un bombardino, los otros serían altos en mi bemol, y creo que hay unos trombones, si alcanzo a ver bien, y otros instrumentos que estaban. Esos los mantienen en una bodega al lado del municipio y ahí están viejos, es parte como de los bienes de la comunidad, se guardan celosamente pero no sirven, ¿no? O bueno, o tal vez sí sirvan, pero el tema es que están ahí, ¿no? Están ahí resguardados, porque son parte, o sea, eso nos habla de, esto es una prueba de la existencia de la banda municipal, ¿no? Es decir, los instrumentos eran sufragados por la banda, perdón, por el municipio, y al destituirse, o mejor dicho, al desintegrarse la banda municipal, pues los instrumentos eran pues, del municipio, del pueblo mismo, entonces no se los dieron a los músicos, se los quedaron. Lo mismo sucede con los papeles de música. Algunos, de hecho ahí se alcanza a ver en la foto de abajo, si puedes hacer un zoom en la foto de abajo a la derecha, hay un sello, a ver si lo puedes hacer a la derecha, ahí hay un sello, no sé si lo alcancen a ver. Ese es el sello del municipio. En varias partituras ese sello se encuentra ahí plasmado porque justamente indica propiedad, ¿no? Y es muy interesante porque otra parte del archivo se encuentra en la casa del ahora difunto maestro Juan. Es decir, había una mezcla, es decir, los músicos también aportaban a la comunidad, pero también tenían en su propiedad instrumentos y papeles, ¿no? Entonces este es un archivo dividido, por así decirlo. Y este es el armonio. Para quienes no conozcan los armonios, son los hermanitos de los órganos que se utilizaban en las parroquias, sobre todo, aquellos pueblos que no tenían mucho dinero, que no podían pagar un órgano, entonces podían comprar armonios, que eran organitos, ¿no? Había unos armonios procesionales, existen, ¿no? Armonios procesionales muy bellos, pero bueno, este no es el tema. Pero muy probablemente parte del repertorio, a ver, no hay partituras, si mal no recuerdo, para armonio u órgano en este archivo que tenemos, pero lo más probable es que hubieran existido, ¿no? Entonces, una vez registramos la existencia del archivo en el 2010 y 11, bueno, y trabajamos en las etnografías de las culturas musicales en Oaxaca hasta el 2011, pues acordamos con las autoridades en regresar. En el 2013, Sergio Navarrete nos hizo la invitación a unirnos a Ritual Sonoro, que es el proyecto actual, ¿no? De hecho, Ritual Sonoro viene de otro proyecto que se llamaba Musicat, o que se llamó Musicat, o sea, la música en las catedrales. Sergio Navarrete tiene más de 20 años trabajando papeles de música en Oaxaca. Eso es importante destacarlo, ¿no? Es de los pocos investigadores que trabajan este tipo de repertorios y que además tiene, como les dije, quizá más de 20 años investigando, indagando, visitando. Gracias a ese preámbulo que inició Sergio, bueno, no preámbulo, gracias a todo ese trabajo previo que inició Sergio, nos hace la invitación en el 2013 a unirnos ahora a Ritual Sonoro, y en el 2013 tomamos una capacitación con un investigador especialista en catalogación de papeles de música. Fue muy bonito porque es ahora un amigo, Omar Abril, quien nos dio ese curso, en donde tuvimos la oportunidad de tener en las manos libros de coro del siglo XVII,
bellísimos, no traje fotos de eso, pero son unos libros grandísimos. Él es especialista en música virreinal, entonces vimos cómo clasificar música más bien virreinal. Hicimos visitas a la Mixteca, exactamente a San Juan Bautista Coixtlahuaca y a Concepción Buenavista, en donde ya teníamos identificados, o ya tenían ellos identificados, libros de coro, bellísimos. Eso es algo que ahora que recapacito, pues tuve en la mano libros, o tuvimos en las manos libros de coro del siglo XVII, ¿no? Imagínense, confeccionados en 1600 y tantos, y uno ahí dándoles vueltas. Bueno, gracias a ese curso, Sergio comenzó el desarrollo de esta metodología especializada de las que les estoy hablando, y Edgar le dijo: oye, pues hay un archivo en Santa Catarina Minas que ya lo tenemos de alguna manera, bueno, lo tenemos identificado, ya tenemos de alguna manera los permisos para trabajar, y en el 2013 se conformó un primer equipo, y fuimos a clasificar y catalogar el archivo musical de Santa Catarina Minas, con una metodología que no es la que está publicada, sino una metodología anterior, que había desarrollado Sergio en conjunto con otros investigadores. Y fue cuando se hizo el primer ordenamiento, es decir, el trabajo rudo, por decirlo de esa manera, se hizo en esa primera visita en el 2013. Una vez la clasificamos, lo catalogamos y lo digitalizamos, empezamos un proceso de reflexión académico con Sergio. En este momento ya éramos solamente Sergio, Edgar y yo, y decidimos tomar decisiones en torno a la clasificación que creo fueron muy fortuitas, y tuvimos que regresar en el 2014 a campo a hacer una segunda clasificación, es decir, una reordenación básicamente. Ahí ven el primer equipo de trabajo en el 2013, conformado por Edgar hasta arriba a la izquierda, Leticia del lado izquierdo, Blanca del lado derecho y yo por allá hasta atrás. Lo que ven en la mesa es el archivo ya clasificado o parte del archivo ya clasificado. El archivo se resguarda en guardas, en estas guardas que se utiliza papel cultural, así le llamamos, o papel América me parece, que no contiene ácidos y eso hace que se resguarden los papeles pues, de mejor manera. Los ponemos en folders y los etiquetamos de cierta manera y eso después se resguarda en unas cajas. De hecho, ahí ya se ve una. Si puedes hacer zoom, por favor, en la foto de la izquierda. Bueno, puedes revisar las fotos. Sí, en la foto de la izquierda, arriba a la derecha, ahí hay una caja. Si la alcanzan. No, pero esa no es de Adavi. Disculpen, no, esa no es la caja. Pero son cajas similares. Y están rotuladas y demás, y las dejamos. Al final del trabajo se le entrega al municipio o a los dueños del archivo y ellos son dueños de su patrimonio, ¿no? Nosotros no nos quedamos nada. Es un error completamente extraer papeles de un municipio y llevárselos a centros de investigación. Eso no se debe de hacer. Porque es susceptible de muchos problemas. Es un principio antropológico, también somos etnomusicólogos y somos hijos de la antropología, entonces nunca extraemos los papeles, siempre lo trabajamos in situ y se los dejamos a la comunidad. ¿Vale? Bueno, y en el lado derecho es la foto que están viendo, somos pues Edgar y yo, trabajando la reclasificación del archivo con la nueva metodología que ahorita les voy a exponer un poco de qué va. Bueno, ahí para que se vayan familiarizando, ahí tienen un Te Deum. El Te Deum es un himno para la liturgia católica. Es muy importante porque en Oaxaca, y no nada más en Oaxaca, en muchas partes de México, se tocaban Te Deums. Y lo que están viendo es una partitura o mejor dicho, una partichela, es una palabra más precisa, para soprano, para voz soprano, esto es para voz.
o tiple, también se le llamaba en la época tiple a la tesitura soprano. Bueno, como se dan cuenta, el archivo presenta, o este tipo de archivos presentan deterioros, ¿no?, por el tiempo. Eso, pues, eso que ven ahí, esos caminitos, pues son comején. Sí se le llama comején en México también, polilla. Perdonen, es que a veces hablo colombiano también, allá le llaman comején, es polilla. Y pues la polilla se come los archivos. Este que están viendo es una oración cantada o una oración orquestada o para banda, el Ave María. En mi trabajo etnográfico con los pueblos zapotecos del Valle, yo soy especialista en cantos religiosos en el Valle de Oaxaca, todavía se siguen cantando Aves Marías en el marco de fiestas importantes, es decir, los rezanderos hacen los rosarios o vía crucis, quienes sean católicos y quienes no, solo por cultura general, sepan que en los rosarios se hacen Aves Marías, se rezan Aves Marías. Hoy en día, cuando es una fiesta importante, por ejemplo, recuerdo en Tlalixtac de Cabrera, escuchar que la banda se le exige, se les pide que toquen Aves Marías. Y yo me quedé así como que toquen, sí. Van haciendo un ritual tan complejo y musicalizado que en lugar de rezar el Ave María, lo cantan. Pues bueno, aquí tienen enfrente una partitura para clarinete, probablemente en si bemol, de una oración Ave María. También se hacen Padres Nuestros, se hacen misterios del Rosario, entre otras. Abajo van a ver una datación. De los pocos papeles que este archivo tienen dataciones, porque esa es otra de las características de este tipo de papeles, casi no hay años escritos, o sea, son muy pocos los llamados metadatos que encontramos en las partituras. Este es de los pocos. Ahí se está indicando que es un regalo de un pueblo vecino a Santa Catarina, Minas, que es el pueblo San Pedro Apóstol. Ahí también hice etnografía y también encontré un archivo musical, muy pequeño, muy deteriorado, pero también hay un archivo musical que encontré en San Pedro Apóstol. Es decir, este papel fue regalado por una niña a través de, bueno, por esta niña, Rosario, en noviembre de 1934 al pueblo de Santa Catarina, Minas. No sabemos con precisión a qué se refiere a esto. Lo que sí podemos decir y sabemos es que hay un intercambio hasta la actualidad llamada Gesa o Guelaguetza, en donde la gente entre los diferentes pueblos y al interior de las comunidades originarias generan un sistema de reciprocidades, de intercambios de regalos o de reciprocidades. Y yo creo que este hace parte de un sistema de reciprocidades de la Gesa. Por alguna razón, alguien le entregó o le donó al municipio o a Santa Catarina, Minas, esta partitura para generar un contradón, diríamos, en antropología. Pero bueno, luego hablamos de eso. La metodología de clasificación de archivos musicales parroquiales, municipales y privados se ha dividido en 4 etapas generales. Esto que les estoy leyendo es de la metodología actualizada. Las 2 primeras se realizan in situ, en campo, como les dije. Nunca extraemos papeles. Mientras que las 2 últimas se hacen en gabinete, es decir, en las computadoras. La primera etapa comprende la limpieza, ordenamiento de los papeles de música, resguardo en cajas y digitalización de las guardas. Esta etapa se puede realizar en una visita de campo o más si el archivo es excepcionalmente grande. Es recomendable realizar trabajo en los archivos parroquiales y municipales, así como entrevistas a los músicos locales, dueños y depositarios de los papeles de música para indagar sobre la historia y conformación de los acervos a catalogar. Es decir, nosotros desde el primer archivo que trabajamos, bueno, que es este en Santa Catarina, Minas, hicimos trabajo etnográfico. Es decir, no nada más nos quedamos en el dato archivístico, lo que nos daba los papeles, sino que a partir del método etnográfico, del cual somos especialistas, porque somos etnomusicólogos, creo que lo he dicho 5 veces,
vamos con las comunidades, con los músicos, con quienes conocen la historia de este archivo. A ver, en este tipo de pueblos, los papeles son difíciles de encontrar de música y no nada más de música. Entonces, para hacer historia, o al menos historia reciente, utilizamos la historia oral o el trabajo etnográfico o la entrevista etnográfica. Desde el 2010 nosotros entrevistamos al maestro Juan y a otros personajes del pueblo quienes nos hablaron de la historia del archivo. Cuando estábamos catalogando, nosotros ya habíamos tenido esa experiencia, mejor dicho, ya habíamos entrevistado a estos personajes y entonces nosotros de alguna manera ya sabíamos, teníamos guías para saber de qué iban estos papeles. ¿Vale? Bueno, entonces les sigo leyendo. La segunda etapa, perdonen, exacto, la segunda etapa comprende la catalogación inicial de 3 campos o datos básicos de cada obra y la digitalización de los papeles de música. Esto con el fin de extraerlo a una tabla, a una base de datos, utilizamos Excel, y con eso hacemos el primer esqueleto del catálogo. Y eso nos va a permitir también encontrar errores en campo de clasificación, los cuales vamos a subsanar en la segunda visita. Esta etapa tiene por finalidad crear la base del catálogo en un programa de hoja de cálculo y analizar los primeros 3 campos para garantizar el correcto ordenamiento de los papeles. O sea, cuando regresamos, o sea, ese es un proceso que se puede hacer en el mismo campo quizá, pero se hace antes de la digitalización, es lo que quiero decir, ¿no? Porque una vez hacemos este esqueleto, analizamos cuáles son los posibles errores, intervenimos una vez más el archivo en la clasificación y finalmente dejamos un archivo, lo que va a ser ya el catálogo. Y una vez tenemos ese esqueleto, digitalizamos todas las partituras. ¿Vale? La tercera etapa, que consiste en el ordenamiento de las fotos digitales y en la catalogación de los campos adicionales que completan el catálogo. Ya se los voy a mencionar más adelante. Esta etapa se realiza en gabinete para evitar estancias largas en campo. Al finalizar esta etapa se tendrá un archivo digital y el catálogo mismo. Es decir, la finalidad de hacer este tipo de trabajos es plasmar un momento histórico de ese archivo, porque este archivo y todos los archivos cambian. Uno pensaría que los archivos son inamovibles y que están ahí, no, los archivos cambian, se van generalmente desacompletando, a veces se van completando. Y eso sabemos que pasó con el de Santa Catarina Minas. El estado actual del archivo no es el mismo que cuando fuimos a trabajarlo. Ahora hay menos partituras, lo que significa que alguien por razones diversas entró y extrajo obras, se movieron o desaparecieron, lo cual ni está bien ni está mal. Es un archivo vivo. Es más, nosotros creemos que gracias a nuestra intervención la gente volvió a ver estos papeles y los volvió, pues les empezó a dar algún valor, ¿no? O sea, los revalorizaron. Es decir, nuestro trabajo en campo también tiene una incidencia en la realidad, es lo que quiero decir. Por último, como cuarta etapa, se procede a hacer una introducción del catálogo con datos históricos, etnográficos, de contextualización y descripción general del contenido musical del archivo, destacando ocasiones musicales, obras, autores y personajes de interés particular. Sin duda, la existencia de instrumentos musicales antiguos amerita un listado mínimo, pero valiosa para futuras investigaciones. Nosotros apuntamos algo que creemos que es considerable: que la catalogación sea realizada por equipos de 2 investigadores mínimamente, conocedores de la notación musical, de los principios básicos de armonía y tonalidad del sistema temperado europeo y que tengan experiencia en trabajo de campo, archivos históricos y o manejos de programa de hojas de cálculo. O sea, ese es el perfil ideal. Por supuesto que puede que, lo más seguro es que no pase, pero ese es el perfil ideal, ¿no? Por muchas razones de carácter técnico, sí, que si no se conocen es difícil. Y lo digo porque
en nuestra propia experiencia trabajamos con gente que no tenía esa experiencia, o sea, que no tenía ese conocimiento, y creo que pues les era más complicado, simplemente para dejarlo de ese modo, ¿no? Ahora sí, hablemos un poco más sobre la metodología de clasificación. El primer criterio de clasificación que utilizamos es el de impresos y manuscritos. Es decir, lo primero que hacemos llegando a campo, ya que tenemos, bueno, lo primero que hacemos llegando a campo es conocer a las personas, generar rapport, expresarles lo que vamos a hacer, pedir los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez nos permiten hacer todo esto, empezamos el proceso de clasificación. Y que es identificar y separar los papeles de música de los que no son papeles de música. Y una vez tenemos eso, empezamos a dividir papeles impresos y papeles manuscritos. La razón principal de esta es que los papeles manuscritos en muchas ocasiones son copias manuscritas de impresos. Hay que entender que en la época, hace más de 100 años, pues no era sencillo acceder a un papel impreso, ¿no? Era caro, era muy difícil. Entonces existía y todavía hasta la actualidad, una tradición de amanuenses, es decir, o copistas, personas que se dedicaban a transcribir las partituras una de la otra, ya sea impresos a manuscritos o de mismos manuscritos a manuscritos. Por esa razón, tomamos como primer criterio ordenar los impresos, porque en ocasiones sucede que algunos manuscritos son copias de esos impresos, ¿vale? El segundo criterio es una división muy clásica, por cierto, de cómo se dividen los archivos en general, pues por la musicología clásica, y que es dividir el repertorio que corresponde a la liturgia católica, que llamamos sacro. Yo sé que son cuestionables las categorías de sacro y secular, pero para términos muy operativos, dejamos por un lado todo lo que corresponde a la liturgia católica y todo lo que no corresponde a la liturgia católica por el otro lado, y lo llamamos secular. Por lo tanto, vamos a tener de forma muy global siempre cuatro grandes divisiones de papeles o de secciones: los impresos sacros, los impresos seculares, los manuscritos sacros y los manuscritos seculares, ¿vale? Una vez tenemos ese esqueleto, comenzamos por sección a trabajar y ordenar por género musical y título de la obra en orden alfabético. Esto es súper importante en la medida en que el género, como criterio de clasificación, fue el que nos permitió, vamos a decir, darle la particularidad a este tipo de clasificación o a este tipo de metodología. Usualmente, en los métodos de clasificación, por ejemplo, que utiliza RISM, que es una institución europea muy importante de papeles de música, que todos los musicólogos conocen o deben de conocer, se ordena principalmente por autor, ¿no? O sea, si uno va a los catálogos generalmente que se publican pues para, insisto, escuelas de música, grandes archivos musicales, a veces hasta instituciones religiosas, vamos a ver que el criterio principal es el del autor. Bueno, pues déjenme les digo algo, en este tipo de papeles el autor no es importante, casi nunca existe el autor. Entonces, si clasificáramos por autor, tendríamos anónimo, ¿no? Y a 2, 3 autores. Entonces, el criterio que nosotros utilizamos fue el de género musical. Bueno, le dimos al clavo y no es fortuito. Y por enésima vez voy a decir, en nuestra calidad de etnomusicólogos sabemos que lo importante para los pueblos generalmente es el género musical. Es decir, se muere alguien en un pueblo, ¿qué se toca? Una marcha fúnebre. Vamos a hacer la fiesta del santo, pues ¿qué le tocamos? Jarabes y sones en el caso de Oaxaca. Se va a un baile en el siglo XIX, pues géneros de salón, ¿no? Chotices, polcas, pasos dobles, mazurcas. Es decir,
El criterio importante para los pueblos, para el desarrollo de la fiesta, es más que el autor, es el género musical. A diferencia de la sala de concierto, en donde uno va y dice, se va a tocar la obra de Silvestre Revueltas o de Blas Galindo, bueno, en los pueblos vamos a decir, va a haber fandango y vamos a bailar sones y jarabes, ¿no? En esa medida, los papeles reflejan la realidad de los pueblos, o no reflejan, la producen en sí misma también. En ese sentido, los papeles, en este tipo de papeles vamos a encontrar predominantemente el género musical y de vez en cuando al autor, y muy otra vez en cuando al copista y al amanuense o al letrista, al arreglista. Es más, creo que me atrevo a decir, eso es a título personal, que podemos encontrar inclusive que es más importante quién donó el papel que inclusive el propio autor de la obra, ¿no? A veces. Bueno, por esa razón, por lo que les acabo de explicar, el género musical es nuestro criterio ordenador del archivo. Y entonces se vuelve súper inteligible para el investigador, pero también para el músico práctico, para el músico del pueblo, ¿no? Vamos a hacer la fiesta de la Virgen, vayámonos a las misas, ¿no? Imagínense que quieren tocar la misa tal, vámonos a Lutrilla, porque yo sé que Lutrilla tiene una misa, pues no, así no opera en los pueblos. Finalmente, el cuarto criterio es el de obra individual y colecciones. Como se pueden imaginar, la obra individual es aquella que en un papel solamente contiene una sola obra musical, y las colecciones son aquellos papeles que en ambos lados o en la misma o en el mismo, no importa, o sea, en el mismo papel físicamente o conjunto de papeles se encuentran dos o más obras. Eso hace muy compleja la clasificación, porque en la calidad, insisto, de este tipo de papeles, perdón, en la naturaleza de este tipo de archivos o de papeles, o sea, lo que les decía, la escasez de papel, lo que hacen o lo que pensamos se hacía era utilizar de mejor manera el papel, ¿no? Entonces ponían una obra aquí y ponían a veces otra obra acá, o a veces ponían dos obras adelante y una atrás, o dos adelante y dos atrás, las que fueran. Esa sería una de las respuestas a la existencia de colecciones, de lo que nosotros llamamos colecciones. Otra de las hipótesis de la existencia de colecciones responde a la praxis misma musical, a la praxis musical o a las ocasiones. Es decir, usualmente se tocaba primero esta y le daban vuelta y tocaban la otra, ¿no? Esa es otra de las probables explicaciones. Quienes sean músicos de banda sabrán perfectamente que el director llega con sus papeles, le reparte las partes a cada sección o a cada instrumento y tendrán a veces una obra enfrente y una obra por detrás, que son datos históricos que nos hace pensar una secuencia, ¿no? O un orden particular para un momento u ocasión. Son hipótesis, ¿no? O sea, no son datos comprobados, pero son hipótesis de trabajo que permiten entender explicar la existencia de colecciones musicales. En resumen, primer criterio, primero dividimos impresos, manuscritos, después sacro, secular, y después ordenamos por género y título en orden alfabético, y finalmente ordenamos primero las individuales y hasta el final las colecciones. Eso, en términos de la catalogación, genera todo un reto. Ahora, una vez comenzamos el proceso de catalogación en una hoja de Excel que que aquí no traigo, ejemplos, pero imagínense que tenemos una hojota de Excel con, a veces, yo he llegado a clasificar 2,000 entradas, o sea, imagínense 2,000 filas, multiplicado por 24 columnas. Pues hagan la cuenta, no sé cuántos datos, es una locura. Pasamos meses frente a la computadora catalogando. Porque lo que vamos haciendo es viendo cada una de las partituras y vamos extrayendo estos 24 entradas, ¿no? O datos.
es decir, un número de expediente que nosotros asignamos, el número de caja donde se va a encontrar y una clave de identificación. Esa clave es muy importante porque nos va a indicar con precisión de qué se trata. Uno saca un expediente o ve en el catálogo y con esa clave sabe que SE significa, bueno, ahí le estoy poniendo un ejemplo en la presentación, SE significa secular. Vals o valses, esto significa que es una colección de valses, o sea, vamos a encontrar puros valses. Está en la caja 1, ese 01 significa caja 1, y está en el expediente número 2. Entonces es muy sencillo, el catalogador o quienes quieran consultar la obra, ya sea de forma digital o en el mismo expediente, ya sabrá que tendrá que ir a la caja 1 y buscar el expediente 2, en donde encontrará un vals o valses. Después, en el mismo catálogo indicamos si es impreso o manuscrito. El género diplomático es tal cual está escrito el género musical en el papel. El género uniforme es un uniformamiento o uniformación que hicimos, estandarización a ortografía contemporánea. Tipo de ficha, si es un individual o es una colección. El número de obras, si se trata de una colección. El título ya uniformado, la portada o el título como está escrito en el documento. El nombre del compositor, como está en el documento. El nombre del compositor uniformado. El número de partes, que significa instrumentos, y después una descripción de las partes. Esto también es muy bueno para el investigador y los músicos, porque hacemos esta tirota de datos que nos va a indicar con precisión qué instrumentos tenemos de esta obra. Por ejemplo, el que les anoté en la diapositiva se lee algo así. Voz soprano tiene 8 hojas. Violín primero, violín segundo y contrabajo tienen respectivamente 6 y 5 hojas. Después, flauta, clarinete en si bemol primero y clarinete en si bemol segundo tienen respectivamente 6 y 5 hojas. Después, trombones, saxhorn alto del 1 al 3, saxhorn barítono en si bemol tienen respectivamente 5, 4 y 4 hojas, y la F significa folder. Esa descripción para el músico es muy importante y para el investigador, porque nos da el esqueleto de los instrumentos con el que se tocaba, es decir, lo que llamamos dotación instrumental. Y después también agregamos el número de imágenes o fotografías, la tonalidad inicial, el compás, las secciones de la obra, no voy a entrar en detalle, el nombre de los arreglistas o letristas, el nombre del copista, las dimensiones de altura por ancho, el estado de conservación que ponemos bueno, regular o malo, bueno cuando se ve todo muy bien, regular cuando tiene algunos problemas y malo cuando de plano es una partitura o partituras muy difíciles de ver. Datación del documento si es que lo encontramos y finalmente observaciones de diferente índole. Este es el primer archivo que publicamos. Ahí lo pueden consultar, bueno, ahí está el link. Busquen mi perfil en Academia, pongan Leopoldo Flores Valenzuela Academia y ahí encontrarán el link. Es un link muy largo que no puedo compartir, sería muy inoperante compartirlo en este momento ahí, pero busquen, insisto, metodología de clasificación, Leopoldo Flores Valenzuela, y en mi perfil de Academia lo van a ver, van a poder acceder a él. Por favor, entra al catálogo y pon ahí manuscrito sacro, por ejemplo, o secular, ese. Entonces, este fue el primer intento que hicimos de software para poder acceder a todos los campos catalográficos, a toda la catalogación. Por ejemplo, ahí estamos viendo lo que va a corresponder con cánticos, himnos y partes de unas misas, ¿no? Entonces, si ustedes mueven hacia la derecha, van a ver todos los campos que les describí, o que extraen. Por supuesto, no todos se pueden extraer siempre, pero se hace pues, cuando aparecen, ¿no? Sigue así, vele dando. Por ejemplo, ¿no? Hay título uniforme, es como se escribe en notación contemporánea, y al lado derecho dice portada o encabezado, es como lo encontramos, ¿no? Se anota de en qué parte lo encontramos. Por ejemplo, el himno al corazón de Jesús adorables lo sacamos del violín segundo. Y así, por ejemplo, ahí apareció un compositor Paniagua, puede ser, no sé quién será, Zenobio Paniagua, no sé quién será.
el número de partes. Por ejemplo, veamos el número 12, el expediente 5, que tiene 12 partes, ¿no? Es decir, ese cántico mariano, que ahorita, bueno, no sabemos qué título es, tiene un tenor primero, un tenor segundo, un clarinete requinto, un clarinete primero, un clarinete segundo, un saxofón soprano, un saxofón alto, pistones en si bemol, trombones, saxón barítono en si bemol, saxofón contrabajo en mi bemol y saxofón contrabajo en si bemol. Y así, ¿no? Todos los demás datos que ya describí. Por ejemplo, es justo la imagen que vimos hace rato, ¿no? Ahí en las observaciones anotamos. En la parte inferior dice: copia de Porfirio Vázquez, obsequio por la niña A. Rosario Vázquez a Santa Catarina Minas, San Pedro Apóstol, noviembre 25 de 1934. Hablemos un poco entonces de los contenidos del archivo musical de Santa Catarina Minas. Ahí encontramos obras para banda de viento y orquesta. Principalmente son obras para banda, porque la dotación instrumental dominante, si la queremos llamar así, desde mitades y finales del siglo, desde la segunda mitad del siglo XIX es la banda. Ese va a ser la época que corresponde con el desplazamiento de la antigua orquesta, ¿no? La antigua orquesta que tenía violines, contrabajos, ¿no? O sea, que tenía cuerdas. Para que sea orquesta debe de ser combinación de cuerdas con alientos. Va a ser desplazada por las bandas, porque era la moda de la época, por varias razones. Entonces, este archivo nos muestra ese desplazamiento. Por lo tanto, por el punto musical, los repertorios, podemos datarlo hacia finales del 19 y principios del 20, aunque la datación más antigua que tenemos certeza de este archivo es de 1930. El papel más antiguo, o sea, la fecha más antigua que encontramos es de 1930. Son 100 expedientes con 133 obras, las cuales podemos, como ya dije, entender si las dividimos para la liturgia católica y piezas seculares. No me gusta usar esa palabra, pero bueno, para entendernos. Y dentro de la liturgia católica encontramos himnos, cánticos, misas, maitines, oficios de difuntos, responsorios, rezos, salmos, alabanzas, misterios del rosario, bueno, que también es un tipo de rezo. Y las seculares podemos subdividirlas en 4 grandes familias o en 4 grandes momentos históricos. Los géneros de salón del 19 y 20, las reducciones de óperas, operetas y zarzuelas, los géneros de origen norteamericano y otros géneros que corresponderán más hacia los 30, 50, 60. Como danzas, chotices, marchas fúnebres, mazurcas, pasos dobles, polcas, popurrís, valses, ¿no? Me quisiera detener en las óperas y en las operetas y las zarzuelas, porque es muy importante decir que en otros archivos que hemos trabajado, inclusive en Colombia, vemos que la ópera, la opereta y la zarzuela había una intención de los pueblos por estar a la moda, y digamos que lo más alto en la jerarquía, lo más de moda, lo que daba estatus social, por así decirlo, en la época era la ópera. Es decir, aquí en la Ciudad de México, que había teatros, lugares como el Teatro Coliseo y después más adelante Bellas Artes, sabemos en el 19 que era el lugar en donde confluía las élites para mostrar de forma performática su poder, ¿no? O sus riquezas. Pues lo que hacían los pueblos para estar a la moda era hacer reducciones de repertorios de repertorio de orquesta, de repertorio de ópera, operetas y zarzuelas, para llevarlo a las retretas, a las llamadas retretas. Las retretas dominicales generalmente son estos momentos en donde la banda se ponía generalmente en un kiosco, tocaba desde arriba. Para eso son los kioscos, si no lo sabían. Se inventaron en el siglo XIX para dar discursos
y para los políticos, por supuesto, y para que las bandas subieran y tocaran desde ahí. No para hacer pilates, no para dar cursos de no sé qué se utiliza hoy en día. Era para hacer conciertos de banda o retretas. Y en esas retretas se tocaban, por ejemplo, reducciones o reducciones de óperas como cuartetos, dúos, fantasías, mosaicos, oberturas, romanzas de las zarzuelas, etc. Pues bueno, eso está en Santa Catarina, Minas, pero no nada más ahí. Hay que decir también que este archivo de Santa Catarina, Minas, es valioso, por supuesto, porque es un archivo en el valle, pero no es tan grande como otros que hemos trabajado, ¿no? El de Igualtepec, los que vamos a publicar este año, si todo sale bien, son archivos gigantes, gigantes de 5,000 partituras, más o menos. Y este de Santa Catarina, Minas, es algo ínfimo frente a estos otros que hemos trabajado, ¿no? Voy a leerles, llama la atención la influencia también de géneros populares de los Estados Unidos, tales como el foxtrot, amapolas, el two-step delicias y el blues abandonada, que en realidad es un swing, ¿no? Bueno, se le llamaba blues también. Lo digo de esta manera porque el archivo mismo nos muestra también los reacomodos de las potencias internacionales, ¿no? Pensemos que los géneros de salón es esta influencia de Europa todavía muy presente en Latinoamérica en el siglo XIX y XX. Pero el hecho de que aparezcan géneros norteamericanos, no nada más en Oaxaca, en Colombia lo vimos y en otras partes, nos indica que Estados Unidos ya era una potencia para entonces, ¿no? Pensemos que Estados Unidos se vuelve la potencia tras la guerra hispanoamericana en 1899 o 89, siempre se me va ese dato. Cuando Estados Unidos se vuelve una potencia y empieza a invadir toda Latinoamérica, va a hacer que la influencia de su cultura se vuelva tan determinante que hoy en día tengamos en los pueblos blues, foxtrot, one-step, two-step, swings, charleston, boogie-boogie, etcétera, 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 ¿no? Hablemos un poco de los compositores del archivo musical de Santa Catarina, Minas. Que, insisto, esto es solamente una prueba o un abrebocas de toda la investigación musical que hemos hecho a lo largo de estos años. En el archivo musical de Minas hemos identificado mínimamente, y si los podemos clasificar, en 3 grandes grupos: los compositores oaxaqueños o locales, los europeos y los norteamericanos. Por un lado, los oaxaqueños, logramos identificar a Zenaido Aragón Hernández, a Guillermo Solaegui, a Cipriano Pérez Serna y a Dimas, ¿no? el gran conocido Dimas, Amador Dimas Pérez Torres. Pero también hemos logrado identificar compositores europeos, principalmente franceses, italianos, austriaco-húngaros, del Imperio Austrohúngaro, por supuesto, españoles y otros de otras naciones en otros archivos. No quiero leerles, pero allá hay compositores muy específicos de la tradición de banda militar, como Franz von Suppe, que está con que una de sus conocidísimas obras, El poeta y el aldeano, se toca en el Caribe colombiano, como ahorita lo registramos hace poco en una fiesta patronal. Pero también óperas, ¿no? De Giuseppe Verdi, de Donizetti, de este canon europeo también de óperas, ¿no? Y norteamericanos, ya los dije, ¿no? Bueno, hasta ahí los contenidos del archivo, ¿no? De los avances que hicimos. Quisiera detenerme aquí un poco antes de continuar con los avances aplicativos. Diciendo que, como inicié, cuando uno tiene papeles solamente, tiene eso, papeles y no un archivo. Y el hecho del trabajo arduo que emprendimos quienes lo clasificamos en su momento y después reclasificamos, Edgar y yo aquí presentes,
nos empezamos a convertir en los especialistas, por así decirlo, de este archivo. En la medida en la que uno, cuando está trabajando con los papeles, por el simple hecho de estar moviéndolos de aquí para allá, poniéndolos, limpiándolos, uno empieza a conocer a profundidad el archivo. Ese trabajo de catalogación, es el que genera el conocimiento, es decir, el trabajo rudo, por decirlo así, es el que va a generar el conocimiento más profundo. Por supuesto, después pasándolo por el análisis. Esto es muy importante decirlo porque si bien es cierto que se pone a disposición de investigadores hacia el futuro, realmente quien tiene el conocimiento profundo de este tipo de archivos son quienes hemos hecho las catalogaciones y clasificaciones. No me dejarán mentir quien ha trabajado con archivos, se lo sabe casi de memoria. A mí me pasaba que sabía, así me decían, nos estábamos clasificando y Edgar o alguien me decía, oye, la misa no sé qué, le digo, sí, casi hasta me podía aprender el expediente, sí, está como en el 27 y creo que tenía 2 violines, yo recuerdo que vi que sí había una parte, así uno se vuelve tan experto, como que se le empieza a pegar todo, ¿no? Lo que quiero decir es que este proceso es el proceso rudo de catalogación, porque en campo nos lleva a veces hasta 15 días en campo, hemos estado como 15 días, ¿no?, en campo. Y es muy expendioso y muy cansado, porque uno se levanta lo más temprano posible y va y se encierra en la iglesia, en el espacio que te disponga la gente, el municipio, la gente que te permite, y uno a veces nos ha tocado dormir en colchonetas en la casa parroquial, nos ha tocado, a veces cuando tenemos suerte, pues hay algún hotelito en el pueblo y nos ha tocado a veces desplazarnos, ir y venir diario a la ciudad de Oaxaca, etcétera. O sea, es un trabajo muy difícil que uno se levanta y está todo el día clasificando y quiere avanzar lo más posible. A veces tenemos jornadas de 10 horas de trabajo efectivo, con 2 horas de comida, te duermes y al siguiente día. Así 15 días de trabajo se vuelve algo realmente pantagruélico, ¿no? Esto lo quiero destacar porque hay veces que los catalogadores y los clasificadores no se les da los justos créditos, ¿no? Y realmente es el trabajo que creo permite entender un archivo a profundidad. Bueno, avances aplicativos del archivo musical. Bueno, pues una vez estábamos ahí catalogando, apareció un blues, el blues Abandonada. Yo, pues, soy asiduo consumidor de blues, del blues norteamericano, soy guitarrista. Y cuando leo eso de blues Abandonada dije, a ver, pero ¿qué es esto, no? Y entonces me di a la tarea, recuerdo casi muy al inicio, como en el 2015, y me puse a transcribir el blues Abandonada, pero resulta que el blues Abandonada está muy dañado por la polilla y demás, y entonces tuve que hacer una propuesta de reconstrucción de la pieza. Tampoco es que fue algo muy difícil, pero tuve que hacer una reconstrucción de la pieza y la corrí primero en el Sibelius, en algún programa de estos reproductores de música. Y dije, bueno, ya tenemos un primer intento, ya se está ahí haciendo el primer ejercicio musical. Pero ahora pues lo quiero sonar de verdad, necesito una banda. Pero dije, eso está muy complicado ahorita, ¿qué hacemos? Pues voy a hacer un arreglo para cuarteto, porque tenemos un cuarteto, y lo grabamos con nuestro ensamble que se llama La Mar. Entonces hice la transcripción, hice el arreglo y lo grabamos. Y así suena el blues Abandonada.
Bueno, como pueden ver del lado izquierdo, son las partituras originales del archivo de Santa Catarina Minas, de los cuales, con el cual aprendí a transcribir este tipo de papeles del siglo XIX. Fue la primera transcripción que hice por allá del 2015, 16, 15 creo. Pues no fue sencillo porque nadie me dio clases de transcripción de papeles del siglo XIX. O sea, lo tuve que aprender y decía, esta parte no funciona. Y entonces empecé a aprender convenciones de las propias partituras de la época para que todo tuviera un sentido. Una vez hice esa transcripción, hice el arreglo que acaban de escuchar, que fue para un cuarteto donde había un salterio en ese momento, una guitarra de golpe, un bajo quinto y un bandolón, ¿no? Eso es una grabación casera, por supuesto, ¿no? Y entonces, una vez hice ese primer ejercicio, dijimos, pues qué bien, ahora hagamos un proyecto de transcribir una sección de música y grabémoslo con una banda y hagamos un librillo de investigación y un disco. Y empezamos ese proceso de búsqueda. Transcribí como 10 piezas, después seguí transcribiendo por mi cuenta, ahora quizás sean unas 20 las que tengo por ahí ya transcritas, y empezamos a avanzar el proceso de montaje de piezas y a contactar bandas. No ha sido nada sencillo eso, pero ya por suerte tenemos bandas interesadas que ya están montando el repertorio y que ya lo estamos grabando. Allí estoy en la Agencia Municipal de Tierra Blanca en Tamazulapan en febrero del 2019, cuando hice el contacto con Jorge Martínez, un clarinetista, director de la banda, amigo nuestro, quien muy amablemente se prestó para hacer un primer ensayo, y fui y les entregué las partituras, me presenté con la comunidad y se hizo el primer ejercicio de montaje, ¿no? Lo que van a escuchar en la próxima es el paso doble Así es Valderas.
Eso fue bueno, la primera vez que se ensayaba, bueno, no que se ensayaba, era la primera toma del ensayo, no fue la mejor versión, pero bueno, ya tienen una idea, ¿no? Quiero destacar que el hecho de que si no es porque Jorge Martínez es amigo de Edgar, ¿no? Porque de hecho tocó mucho tiempo en la agrupación, en la orquesta que tiene Edgar, Pasatono. Si no es por esa relación de amistad, si no es por el trabajo colectivo que hemos desarrollado a lo largo de más de 10 años, esto no hubiera sido posible, ¿sí? Es una cosa que va concatenada una tras otra y tras otra. Gracias a que después Edgar me presentó a Jorge y yo entablé una relación cercana también con Jorge, pudimos lograr esto, ¿no? Sin embargo, no nos quedamos hasta ahí, sino que montamos el Fandango Colonial y la banda y el maestro Lidio del conservatorio nos hizo el favor de invitarnos a una fiesta patronal y tocaron este tipo de repertorios.
fan de Hecatl, el maestro Lidio nos dio el permiso de grabar. Este es el Fandango Colonial de Cipriano Pérez Serna, que es una pieza que se encuentra en el archivo también de Santa Catarina Minas y en otros, por supuesto. Entonces pronto esperen la producción discográfica del archivo y los archivos. Y finalmente quisiera mostrarles el avance, sobre todo en cuanto a software se refiere, que hicimos María Alejandra y yo en el caso de Colombia, que eventualmente esperemos que se pueda ser aplicado o replicado de manera similar en los nuevos archivos o en los nuevos catálogos a publicar, y que es el archivo de Santa Cruz de Mompox, que es el que publicamos en el 2021, si mal no recuerdo. Pueden ver que está el proyecto del lado izquierdo, donde encontrarán cosas como de metodología, puedes abrir, desplegar de metodología, de cómo llegamos al archivo, varios datos, ¿no? Digo, varios textos de un caso, de cómo lo hicimos en Colombia, ¿no? Ahí estamos catalogando y clasificando, etcétera. Vete por favor al estudio introductorio. En el estudio introductorio pueden ver, hazlo hacia abajo por favor para que vean el índice, ¿no? Encontrarán una especie de artículo académico muy descriptivo, ¿no? Nada teórico, más bien creando una narrativa sobre los papeles y la vida musical en Santa Cruz de Mompox, y ahí, bueno, consúltenlo, ¿no? En casa es igual www.amscmompox, Archivo Musical Santa Cruz Mompox.com. Y entra al catálogo, por favor, ahora sí, en donde por género musical, de hacia abajo. Entonces ahí se despliegan todos los géneros musicales como están clasificados en orden, digamos. Así está, tal cual ven esta disposición es como se encuentra el archivo, y uno le puede dar clic en cualquiera de ellos. Entremos a la marcha fúnebre, se despliegan todas las marchas fúnebres que se encuentran en el archivo, y pongamos alguna que tenga varias partes, esta de 7, esta de 8, Caída al Infierno. Entonces, ahora, en esta nueva versión de software, se despliega ya la ficha catalográfica de una manera muy clara o mucho más asequible para el investigador, en donde ve todos los datos que ya describí, los 24 datos que ya describí hace rato. Por ejemplo, tiene un saxofón alto, unos pistones en si bemol, un bugle en si bemol y un saxofón en mi bemol, y unas partes que no tienen el instrumento. Es una marcha fúnebre que se llama Caída al Infierno y que es producto del compositor Francisco Venancio Villanueva de León, un momposino. En fin, creo que con eso podemos ir terminando. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues eso, gracias. Bueno, pues yo en lo personal agradezco la información que nos ha compartido, porque sobre todo para este tipo de música no tengo mucho contacto. Lo que veo es que precisamente todo el trabajo arduo que han hecho en estos archivos, en el rescate de estos archivos, no solamente se ve como resultado el rescate de las partituras, de los papeles que usted le dice, sino también el rescate de la música para que nuevamente las bandas locales, locales o orquestas locales, pues vuelvan a tocar, ¿no? Y que vuelvan a sentir esa música como parte de nuevamente, ¿no? Creo que es como otro de los resultados que se podría ver en este trabajo de catalogación. Yo le agradezco mucho esta parte y quisiera saber si alguien tiene una pregunta, un comentario para nuestro expositor sobre lo que nos compartió en esta charla. Adelante. Sí, adelante.
Cuando, digamos, cuando ya te enfrentas, digamos, al archivo, ¿no? O sea, hablabas de los papeles impresos y los papeles manuscritos, y que muchas veces había como esta copia, ¿no? O esta repetición, digamos, de los documentos, de los archivos. A la hora de catalogarlos, digamos, entran como en una catalogación separada, o los ligas de alguna manera, digamos al impreso, y luego tienes la copia, y entonces aparece, digamos, catalogado separado, o hay como alguna especie de vínculo para justamente entender cómo esa relación, ¿no? En la sección de observaciones, cuando logramos identificar algo que es muy claro, lo anotamos. No recuerdo haber hecho un vínculo entre algún impreso y un manuscrito hasta ahora, pero puede ser el caso. O sea, en respuesta llana, no. Pero existe la metodología está diseñada de tal manera que se pudiera hacer. Es decir, es una metodología inclusive que hemos adaptado para la realidad de cada archivo. Por ejemplo, en Colombia nosotros decidimos meter las marchas y marchas fúnebres en repertorio sacro, en la medida en la que la etnografía nos indicó que ese repertorio era para los momposinos religioso completamente. Entonces, en ese sentido, en el rubro de observaciones, uno puede hacer esas observaciones, puede hacer esas acotaciones. A ver, esto es una, ¿cómo decirlo? Esta idea de que los manuscritos pueden ser copias de impresos, es una realidad porque lo hemos encontrado, pero no es que sea tan frecuente. Pero sí es una realidad, o sea, no sé cómo explicarlo. Hay tanto, sí sé cómo, hay tanto repertorio, hay tantísimo repertorio, hubo tantos papeles publicados. Generalmente estos papeles son franceses principalmente, alemanes y norteamericanos, principalmente. Había tantos papeles que en un archivo exista una coincidencia así unívoca no es tan frecuente. Sin embargo, si entre archivos, por ejemplo, encontramos que acá está el impreso y en el otro archivo está el manuscrito, o a veces sí, a veces pero no lo hemos apuntado. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos a nuestro expositor y le vamos a hacer entrega del reconocimiento, que a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, otorgan el presente reconocimiento al maestro Leopoldo Flores Valenzuela por participar y apoyar el fomento de la lectura en la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2024, que está llevando a cabo del 4 al 14 de octubre en el Centro de Convenciones Edomex. El eslogan de la feria es Imaginar es Poder, y está asignada por la Secretaría de Cultura y Turismo, la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.